el siglo IV, Gregorio de Nisa hablaba de ir de comienzo en comienzo, mediante comienzos que no tienen fin. Con este nuevo comienzo en el corazón, pretendo ofrecer una síntesis de lo que el Papa Francisco, tras 10 años de pontificado, nos enseña y anima a poner en práctica en nuestra doctrina social y nuestro camino sinodal. Explicaré la importancia de Aparecida para toda la Iglesia Católica, cómo la sinodalidad va adquiriendo un rostro desde lo particular a lo universal, y los retos y los nuevos impulsos para que este camino se haga realidad, superando el escollo del clericalismo, caminando hacia la inculturación, valorando las diferencias y construyendo unidad. Todo ello en una relectura de nuestra realidad social. Espero que el Espíritu Santo nos ilumine para que cada uno de nuestros pasos nos conduzca a poner el vino nuevo en odres nuevos. El primer paso de lo particular a lo universal, la importancia de Aparecida para toda la Iglesia Católica. Durante las 5 conferencias generales del episcopado latinoamericano, se puso de manifiesto el deseo de la Iglesia latinoamericana y caribeña de crecer y confirmarse en la fe en Cristo Jesús, de ser luz que resplandece en medio de las numerosas sombras de un mundo cerrado. La Iglesia necesita siempre emprender nuevos caminos, porque necesita considerar su adhesión a Cristo y renovar con humildad su ser sierva del Señor. En esta lógica de conversión, cada una de las 5 conferencias marcó una etapa de reanudación, un comienzo que abrió el camino a nuevos comienzos. En particular, la 5ª Conferencia General de Aparecida estuvo motivada por la voluntad de ratificar la puesta en práctica de la eclesiología conciliar, pero al mismo tiempo estuvo iluminada por un propósito justo, el de dar un nuevo impulso a la evangelización y asumir el compromiso de emprender una gran misión en todo el continente. La Iglesia latinoamericana quiso así reafirmar la alegría de ser pueblo de Dios en misión, comunidad de discípulos misioneros. América Latina fue la primera región del mundo que dio origen en 1955 a un cuerpo episcopal de naturaleza colegial. El trabajo realizado por el Consejo Episcopal Latinoamericano supuso una gran riqueza para toda la Iglesia, una expresión viva y auténtica de recepción contextual del método inductivo propuesto por Gaudium et Spes: escuchar, discernir, interpretar, actuar. Nuestro segundo paso, sinodalidad y el pueblo de Dios, superar el escollo del clericalismo. Los retos trazados en el documento final de Aparecido siguen siendo vigentes. Los problemas planteados por la globalización, las migraciones, el recrudecimiento del racismo, la intensificación de la violencia social, la precariedad de la vivienda, el aumento de la pobreza, el descuidado de la creación, siguen constituyendo a día de hoy el banco de pruebas en el que la Iglesia latinoamericana y caribeña está llamada a conformarse
con el mensaje evangélico. Desde el punto de vista intraeclesial, hacer de la misión la expresión directa e intrínseca de nuestra identidad bautismal significa devolver a todo el pueblo de Dios la plena dignidad de sujeto activo de la evangelización. Desde el texto final de Aparecida hasta la Constitución Apostólica Predicate Evangelium, pasando por el sínodo sobre la sinodalidad, se nos plantea un nuevo desafío: reformar las estructuras eclesiales de modo que se incorpore el testimonio y la acción de los laicos en la vida y en la misión de la Iglesia, a todos los niveles, hasta el punto de no considerar como un hecho anómalo y extraordinario que estos ejerzan funciones y responsabilidades de gobierno en las iglesias locales y en la curia romana. Para que se instaure un modelo circular de la Iglesia, no basta con abandonar las estructuras caducas que ya no favorezcan la transmisión de la fe, para así adquirir formas de participación más amplias, estrategias de toma de decisiones más proclives a la escucha y al diálogo. En otras palabras, para invertir la pirámide, debemos ante todo empezar por la conversión de los corazones y de un cambio de ritmo en la forma en que nos consideramos miembros vivos del cuerpo eclesial. Para ello es urgente superar el escollo del clericalismo, es decir, dejar atrás esa mentalidad autorreferencial que desde siempre impide a la fuerza transformadora del Evangelio expresarse en una actualización concreta de estilos de vida cristiana. Debemos reconocer con dolor y contrición ante Dios y ante las víctimas que las relaciones verticalizadas y discriminatorias que se crean en ciertos ambientes eclesiales clericalizados han generado y siguen dando lugar a numerosos casos de abuso de autoridad, de poder, de conciencia y de desorden con connotaciones sexuales. La solución no pasa por perpetuar un modelo de gobierno vertical y autoritario, sino por promover y formar a los laicos en un auténtico y genuino espíritu de pertenencia y participación eclesial. Hablo de laicos que no solo sean competentes en aquellos ámbitos en los que lo pueden hacer mejor que los sacerdotes, sino que, ante todo, sean hombres y mujeres de fe, discípulos en camino, enamorados de Cristo y de la Iglesia. El tercer paso, redescubrir el fundamento teológico de la sinodalidad. La Iglesia plebs adunata de Trinitate. La sinodalidad, lejos de debilitar o minorar el ministerio jerárquico de la Iglesia, nos ofrece el marco interpretativo más adecuado para comprenderlos, permitiéndole expresar de modo más auténtico su dedicación al servicio de la esposa de Cristo. La sinodalidad no debe entenderse nunca en términos de una estrategia eclesial cuyo objetivo es frenar la deriva clerical de los 2 últimos siglos, sino que se trata más bien de un retorno a la realidad originaria de la Iglesia. El verbo sinagain, sinagoga, sinagain, reunir juntos, con reunir, contiene ese precioso prefijo sin que encontramos también en el término sínodo, el acto fundacional de Dios que conreúne la asamblea
el resto fiel, le corresponde el sinodoin de los discípulos que concaminan juntos. Al afirmar que el principio de la sinodalidad se atribuye a la acción del Espíritu, se hace hincapié en el hecho de que la Iglesia es plebs adunata de Trinitate, es decir, participa en la vida de comunión de la Trinidad y se convierte en el instrumento con el que toda la humanidad está llamada a participar. Sin embargo, no basta con aprehender en el don de la comunión trinitaria la fuente, la forma y el objetivo de la sinodalidad. También es necesario destacar que ésta se sitúa en la vertiente de la respuesta libre, consecuente y lógica de la realidad humana, de la forma ecclesiae a la gracia de la elección del Dios trinitario que convoca a su pueblo. Lo leo de nuevo. A la gracia de la elección del Dios trinitario que convoca a su pueblo. De fundamental importancia es el papel que desempeñan las conferencias episcopales a la hora de integrar mejor el ejercicio del sensus fidei de todo el pueblo de Dios y ayudar a las iglesias locales a superar los particularismos, acompañando aquellas realidades en las que resulta más difícil adquirir en un estilo sinodal y ayudarles a entender nuevamente la misión de la Iglesia como un deber de todos. Nuestro cuarto paso: sinodalidad e inculturación. Valorar las diferencias, construir la unidad. En la visión de Francisco, la sinodalidad es un instrumento de participación, cuyo objetivo es involucrar a todos contra todo reduccionismo jerárquico y como medida para prevenir una acción conciliadora que no deje emerger las identidades peculiares. Reconocer las semillas de la palabra, ya de por sí presentes en las diferentes culturas, significa confesar con fe que la evangelización se despliega como un llevar la verdad de Cristo con respeto y estima hacia la totalidad del otro. Cuando se comprende que el anuncio del Evangelio está animado por el dinamismo intrínseco de la inculturación y de la inculturalidad, se madura también en la conciencia de que en el dar está siempre incluido un recibir y en el hablar un escuchar. La comunidad eclesial que se hace misionera, que se acerca con delicadeza a la historia y a la vivencia del otro, experimenta que el contacto entre evangelio y cultura genera un enriquecimiento recíproco. En muchas partes del mundo, las iglesias locales siguen enfrentándose a los efectos y a las consecuencias de una evangelización concebida y aplicada en términos catastróficos de una colonización cultural. El Papa Francisco nos advierte que la colonización no se detiene, sino que en muchos lugares se transforma, se disfraza y se disimula, pero no pierde la prepotencia contra la vida de los pobres y la fragilidad del ambiente. Debemos vigilar las nuevas formas de colonización ideológica
porque sería un grave error y un empobrecimiento para todos permitir que la globalización de los mercados impusiera una uniformidad de pensamiento y de estilos de vida. La sinodalidad es aliada de la inculturación de la fe, porque realza precisamente las diferencias y armoniza las identidades. Una iglesia sinodal es, con la imagen del poliedro, una unidad plural. Quinto paso: sinodalidad y compromiso pastoral. Poner todo en clave misionera. Como afirmaba el documento final de Aparecida, la conversión pastoral de nuestras comunidades exige que se pase de una pastoral de mera conservación a una pastoral decididamente misionera. Esto significa una integración de la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia en la actividad de formación espiritual y humana, no ideológica, espiritual y humana de las comunidades creyentes, no solo de los agentes pastorales, sino de cuantos están llamados a dar razón de la esperanza en los contextos ordinarios de su vida, principalmente la familia, el trabajo, la sociedad y la cultura. Cuando el Papa Francisco afirma con coraje: quiere una iglesia pobre para los pobres, no está diciendo que debamos asumir ciertas perspectivas ideológicas clasistas, sino que nos está llamando a la responsabilidad como iglesia de conformarnos a Cristo, que, siendo rico, se hizo pobre. Si es intrínseca a la fe en Jesucristo la opción por los pobres, está lejos de ser algo opcional. Debe impregnar y llevar a repensar el modo de planificar y gestionar todas las actividades de la pastoral ordinaria de las comunidades. Pastoral ordinaria, no solo pastoral social. No hay que olvidar que cuando Francisco afirma categóricamente: quiero una iglesia pobre para los pobres, alega inmediatamente una razón precisa. Ellos tienen mucho que enseñarnos. Como en el caso de la inculturación, la opción de convertirse en una iglesia pobre con los pobres tiene que ver más con lo que se recibe que con lo que se ofrece. Los pobres nos evangelizan. Cuando la iglesia es autorreferencial, desarrolla una patología que es la mundanidad espiritual, que el padre de Lubac no tuvo reparos en estigmatizar como el peor mal de que pueda estar aquejada la esposa de Cristo. La opción por los pobres es la cura para la iglesia autorreferencial, porque al encontrarse con los descartados y los desamparados, los últimos y los que sufren, entra en contacto con las llagas de Cristo, de las que emana la curación. Con sus heridas ustedes fueron curados. Sexto paso: sinodalidad y crisis ecológica. La tutela conjunta de la casa común. En Aparecida, los obispos latinoamericanos y caribeños sintieron el deber de educar a la población a una mayor sensibilidad y atención hacia la cuestión ambiental, partiendo, en primer lugar,
del dato objetivo de una naturaleza que en el continente se muestra como una herencia gratuita. América Latina presenta una de las mayores biodiversidades del planeta, recoge el documento final, y dicha prosperidad que se ofrece a todos constituye un bien común que debe ser custodiado y preservado con gratitud y responsabilidad. En el cumplimiento de este deber debemos ser prudentes y estar atentos a las nuevas formas de amenaza que hoy provienen de un uso desconsiderado e inicuo de los recursos ambientales. En particular, quisiera mencionar el específico y deplorable fenómeno global que recibe el nombre de extractivismo y que en el continente latinoamericano está adquiriendo proporciones alarmantes. El término se refiere a la costumbre de extraer recursos de una región de origen, a menudo llevándolos al agotamiento extremo, para trasladarlos en beneficio de lugares y personas diferentes. De lugares y pocas personas diferentes. El extractivismo declina bajo una nueva forma, una práctica colonial ya experimentada, combinándola con una tendencia desenfrenada del sistema económico a convertir los bienes de la naturaleza en beneficio económico. Una de las zonas más afectadas por el extractivismo es la Amazonía, cuya deforestación agresiva y sistemática es la principal causa de la reducción de la biodiversidad y el deterioro de los ecosistemas delicados. Al mismo tiempo, el clamor de la tierra se suma al clamor de los más vulnerables, de los pueblos indígenas, de los pobres que resultan ser los que están más amenazados por el desarrollo depredatorio. La Iglesia está llamada a actuar unida, sinodalmente, escuchando tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres, difundiendo una cultura de respeto de la casa común, pero sobre todo haciéndose portavoz de la necesidad de reformular la idea misma del progreso, y de crecimiento económico, y interpelando al mundo político para que se oriente hacia opciones que garanticen una mayor protección del bien común representado por la naturaleza. Séptimo paso, sinodalidad y realidad social. Si la evangelización debe promover una ya ineludible conversión pastoral, de igual modo debe estimular la búsqueda de una sociedad más justa y equitativa, más fraterna. La secularización galopante, que incluso en América Latina y el Caribe muestra su rostro nihilista y ateo, a menudo bajo la apariencia de una cínica promesa de crecimiento económico, exige a los católicos la audacia de llevar la tradición sabia de la enseñanza social de la Iglesia al ámbito de las realidades temporales. A día de hoy, las palabras pronunciadas por el Concilio en el Decreto Apostolicam Actuositatem siguen siendo un faro que ilumina e indica la dirección. Los laicos tomen como obligación suya la restauración del orden temporal y que, conducidos para la luz del Evangelio y por la mente de la Iglesia y movidos por la caridad cristiana, obren directamente y en forma concreta en dicho orden temporal, que cooperen unos ciudadanos con otros, con sus conocimientos especiales y su responsabilidad propia, y que busquen
en todas partes y en todo la justicia del reino de Dios. Enseñar y difundir la doctrina social pertenece de modo esencial al mensaje cristiano. No se trata de una acción marginal que se añade en segundo lugar como ámbito de las aplicaciones prácticas que sigue a un corpus de verdades dogmáticas, sino que se sitúa en el corazón mismo del anuncio evangélico. Esto se comprende bien en un denso pasaje de la Evangelii Gaudium, en el que se afirma que la comprensión de la dimensión social ya no debe entenderse como un añadido al Evangelio, un momento posterior a él, segundo el adagio operari sequitur esse, sino como su realidad interior propiamente intrínseca. La falta de atención hacia el pobre, la reticencia a expresar una solidaridad tangible con el prójimo, tienen que ver con la dificultad de construir una relación auténtica de escucha a la palabra de Dios y de diálogo con Dios. En este principio de correspondencia, el que determina la autenticidad de la relación con Dios en la entrega que es capaz de expresar hacia el hermano, a la hermana, que guía a la creyente en su compromiso activo y le sugiere el criterio con el que debe escrutar sus acciones en el ámbito de la realidad social, de la economía, de la política, del medio ambiente, de la tecnología, de la salud, de la seguridad y de la cultura. Octavo paso, comenzar a concluir. Pueden ser contentos. Vuelvo al caso peculiar del Sínodo sobre la Amazonía, cuyos trabajos finalizaron el 26 de octubre de 2019 con la presentación del documento final al Santo Padre. El Papa Francisco dio lustre a estos trabajos, profundizando e iluminando otros aspectos de los mismos en su querida Amazonía. Sin embargo, ninguno de estos documentos tenía como objetivo poner fin a los trabajos en curso, ni pretendía tener la última palabra sobre los argumentos tratados. Mientras que la región amazónica y sus habitantes sigan viviendo en peligro, y mientras que los sueños sociales, culturales, ecológicos y pastorales imaginados por el Papa Francisco sigan sin cumplirse, deberá continuar el compromiso en la reflexión y en la búsqueda de una dirección común en las estrategias de acción a adoptar. Esto puede aplicarse también a los trabajos del CELAM, porque reunirse como pueblo de Dios, como iglesia con los ojos abiertos, qué bella idea, ¿no? Iglesia con los ojos abiertos, en camino en la historia, incluso antes de preocuparse por hacer algo y elegir qué hacer, tiene valor en sí mismo por el hecho de que en la confrontación y el contagio de las ideas se pone en marcha un cambio de las mentalidades. El desafío más grande de que he hablado esta mañana. La metanoia eclesial, como dice Francisco, es animarse a entrar en un proceso. Los procesos eclesiales
precisa el Papa, tienen una necesidad. Necesitan ser custodiados, cuidados como el bebé, acompañados al inicio, cuidados con delicadeza. Necesitan calor de comunidad, necesitan calor de madre e iglesia. Un proceso eclesial crece así. Como hermano en la fe, sintiéndome también yo mismo un poco latinoamericano por motivo de mi camino de vida religiosa que me llevó como jesuita a trabajar con ustedes en años complejos y difíciles, les animo a continuar con esperanza en esta obra de renovación de la Iglesia. Que la Iglesia latinoamericana y caribeña siga siendo la fragua de ideas y experiencias a la que la Iglesia universal pueda recurrir para acercarse cada vez más al Cristo que ha venido, que viene y que vendrá para que tengan vida y la tengan en abundancia. Gracias tanto.